Muy buenas noches, bienvenidos a Sin Filtro. Este lunes hablaremos del tema de seguridad y para ello usted puede participar con el numeral SF Reto Seguridad. Pero antes, vamos con la nota inicial. La seguridad será un reto para el próximo gobierno. Pese a los índices que demuestran un descenso en los homicidios, la percepción de la violencia sigue presente en la mente de los guatemaltecos. El número de agentes de la Policía Nacional Civil llega a 35,000, pero hay quejas de la falta de equipo y profesionalización de los mismos. Las condiciones laborales de los agentes ha sido denunciada por las propias autoridades de gobernación. Pese a las promesas de cambio, no hay modificaciones en el horizonte. El tema de seguridad ha sido promesa de campaña de muchas administraciones, pero hay quienes opinan que es momento de replantearse el modelo de la policía y comenzar a discutir una gestión de política de seguridad a largo plazo. Bienvenidos a Sin Filtro. Hoy hablaremos acerca de un tema muy importante para los guatemaltecos. Ha estado en la agenda, incluso durante la campaña política. Estamos hablando de seguridad. Usted puede participar con el hashtag SF Reto Seguridad. Le doy la bienvenida a los analistas. Estuardo Zapeta, muy buenas noches. Buenas Daniel noches. Herring. Buenas noches. Creo que lo primero que tenemos que hacer es un pequeño balance de la política de seguridad durante 2015. Desde la perspectiva del analista, del académico, ¿cómo ha estado el comportamiento, las decisiones desde gobierno en materia de seguridad durante 2015, Estuardo? Bueno, primero buenas noches y en semana de Navidad. La seguridad se convierte otra vez en el tema número uno. De hecho, hay que señalar que cuando estuvo con nosotros el presidente electo Jimmy Morales, la encuesta que hicimos, sorprendentemente, yo creí que iba a ser economía el tema principal o la preocupación principal a la pregunta, pero no, fue seguridad con 37%. Por ahí luego venían otros temas abajo, pero sigue siendo el tema número uno. Bueno, lo primero que hay que decir es que aunque no se noten o no se sientan, en realidad los índices han bajado y yo creo que ese es un análisis que debemos hacer. Sí. Creo que la mediatización de muchos de los crímenes que han sucedido, el impacto que tienen, las primeras planas que llevan, tienen tal fuerza que elevan y hacen de una manera exponencial el impacto de un crimen. Pero en términos generales nosotros tenemos que ver la medición. Por ejemplo, esto se mide, el número, por ejemplo, de homicidios se mide por cada 100,000 habitantes. Se mide de un país y se mide de una ciudad, ¿verdad? Y entre las ciudades, por ejemplo, San Pedro Sula es la que está número 1, Guatemala está número 7, creo que ahora cambia ya de posición, baja y bajar es bueno, quiere decir que hay menos crímenes por cada 100,000 habitantes, pero seguimos en un promedio alto. Ahora, ¿qué políticas públicas? Y esa es la pregunta fundamental. ¿Es un tema solamente de policías? ¿Es un tema de prevención? ¿Es un tema de inversión? ¿Es un tema de organización comunitaria? Pues esas son todas las aristas que tiene que ver uno. Y además, para nosotros la seguridad no solamente incluye, por ejemplo, policías y ladrones. Incluye toda la cadena de justicia que empieza con el MP y un sistema funcional de justicia que termina aún con el sistema de rehabilitación y las prisiones, que es donde hemos visto este año grandes impactos y muchos muertos, tanto desde la cárcel hacia afuera, pero también dentro de la misma cárcel. Daniel, la percepción de la violencia sigue latente en las familias, en los guatemaltecos, a pesar de los números que muestran una mejoría en este tema. Sí, y hay que decir aquí varias cosas. Tenemos un gran problema en Guatemala de data, como siempre. Entonces, al final, tiramos mucho de esta cifra de muertos por cada 100,000, de homicidios, porque seguramente es lo más fácil de contar. No tenemos, por ejemplo, implementado un sistema de victimización, una encuesta de victimización sistemática, anual, que nos pueda decir, desde la perspectiva de la persona que recibe el crimen, qué prevalencia hay de esta clase de fenómenos. Pero tomando el dato de homicidios, no solo es sorprendente que haya bajado este año, es que estamos hablando de una bajada consistente en los últimos 6 años. Y esto no solo es una cuestión de los 4 años del gobierno del PP, son los 2 años del gobierno de Álvaro Colom. Y la clase de descenso que hemos vivido, llegamos en 2009 a estar en torno a 41, depende de la cifra de la PNC o del 41, 43. Pero al final hay una correlación casi perfecta entre las dos, o sea que estamos hablando básicamente de lo mismo. De 41 hemos bajado, este año vamos a terminar en 30 muertos por cada 100,000. Eso es una reducción absolutamente brutal. Y la proyección era 31, ¿eh? Sí. Entonces, al final del día dices,
los que nos dedicamos a estudiar estos fenómenos de violencia e inseguridad, ¿alguien sabe por qué ha bajado 6 años consecutivamente, trascendiendo gobiernos y ministros de gobernación? No, realmente no tenemos una buena y sólida respuesta a este dilema. Y claro, al mismo tiempo puede seguir habiendo, como decía Ben, una percepción de que sigue habiendo gran inseguridad. Está claro que la inseguridad y la percepción tienen que ver con otros delitos, no solo con el delito de homicidios, sino sobre todo con delitos de robo, que son los que más afectan al común de la población. Pero yo creo que nos va a dar tiempo a hablar un poquito de esto. Cuando uno hace un repaso de exactamente qué políticas ha llevado a cabo el gobierno que sean tan exitosas en los últimos 6 años, y realmente uno no se encuentra nada. No se encuentra, o se encuentra pequeños pincelazos, pero no te encuentras una gran, sólida explicación de por qué hay un descenso básicamente de la 1/4 parte en 6 años. Bueno, durante los últimos años de parte del gobierno se ha planteado una estrategia fuerte contra el narcotráfico, por ejemplo, con ayuda del exterior. Se han dado capturas, se han desarticulado algunas redes de este narco que también produce violencia, sí, ¿no? pero si me permites concretamente eso, es mínimo. Es mínimo la relación. Bueno, vamos a decirlo bien y serios. No tenemos ni la más remota idea de cuál es la relación. No tenemos la más remota idea. Álvaro Coloma habló de 60%. Otto Pérez Molina soltó un día 45% de los homicidios relacionados con el tráfico en sus distintos niveles. Cuando uno hace un examen, y desde la Comisión Nacional para la Reforma Política de Drogas se hizo un examen de qué relación había entre violencia, violencia criminal, homicidios, violencia general y narcotráfico, no hay ningún tipo de metodología que te diga nada sobre esa cifra. Mi sensación, porque no hay una cifra que se le contraste a esos 45-60, mi sensación es que es mucho menor, que no estamos hablando de que el narcotráfico te genera un porcentaje importante de la violencia. Quizá a lo mejor, aquí sí estoy especulando un 10% o algo así, un 15%. No, pero tenés razón, porque los números de CABI presentaban también que la correlación era más, la venganza personal o líos hay un dato, por tierras o terrenos. Hay un dato que da la policía. Que narcotráfico. Hay un dato que da la policía. El policía hace una pequeña evaluación cuando llega a la escena del crimen de qué es lo que el posible motivo, y ahí es donde te encuentras que razones personales es el porcentaje más alto. Pero una vez más tenemos un problema de data. Ese es la gran tragedia de todo esto. Uno de los problemas fundamentales es que no tenemos nada. No tenemos con qué medir. Es muy difícil. Bueno, vamos al primer corte. Le hacemos la invitación para que siga participando con el numeral ESF Reto Seguridad. Volvemos en un momento. Continuamos aquí en Sin Filtro. El tema, seguridad. ¿Qué perfil debe tener el próximo ministro de Gobernación para la administración de Jimmy Morales? Qué buena pregunta. Primero creo que ¿qué perfil no debe tener? Yo creo que debe salir del paradigma de policías y ladrones. Y aunque la población diga ponga más policías, no necesariamente el policía es lo que necesitamos. Nosotros crecimos, también hay que ver un crecimiento de la PNC, que estábamos en 18.000, nos fuimos a 35.000, a casi 36.000 en este momento. Pero no es necesariamente un problema de policías y ladrones, o sea, de cuántos más policías puedes poner. Además es bastante caro, porque por cada policía que pones necesitas toda una infraestructura, y por eso es que los policías viven mal. 2, la reforma policial falló. La reforma policial es un fracaso. Ya van 2 intentos de reforma policial y los 2 son un fracaso total. Bueno, es el mismo intento con dos cabezas visibles, ¿verdad? Pero han habido... Entonces, pero son 90 millones de quetzales metidos en la comisión, y no hemos tenido todavía una reforma comprensiva, ¿verdad? Resultados. Y tercero, el nuevo ministro, el que llega o ministra, debe apostarle mucho a la organización comunitaria. Los sistemas de prevención en organización comunitaria como sistemas de inteligencia en realidad son los mejores. Regresando un poco a la policía, ahorita recuerdo el dato que a mí me pareció sorprendente, que es en los lugares donde tenés más policía, no sé si es una correlación directa, pero tenés más homicidios, y en los lugares donde tenés menos policías, Totonicapán, ¿verdad? Que había menos policías, había también menos homicidios. Pero y hay mucha comunidad organizada, los 48 campos. Hay una correlación que es espectacular en el caso de Guatemala, que realmente aparece constantemente en la data de homicidios y en la data de criminalidad en general, y es, digamos, el occidente indígena es muchísimo más pacífico que las zonas urbanas o el oriente.
O sea, es impresionante la diferencia. Tú tienes en Totonicapán, en Sololá, incluso si me apuras Huehuetenango, Quiché, estás hablando de tasas de homicidio que en algunos casos son casi europeas. Y en cambio tú tienes como grandes núcleos, Escuintla, Ciudad de Guatemala, Utiapa, toda Oriente, Zacapa, que es una violencia y una tasa de homicidios altísima. Lo cual es curioso y te desbalanza un poco porque uno asociaría inseguridad con pobreza. Hablábamos hace unos días de la encuesta del ENCOBI, pues realmente donde más pobreza hay más seguridad. Entonces, realmente, claro, la seguridad es algo que no tiene que ser entendido solo como represión. Como dice Estuardo, hay una escuela de seguridad que se llama la Escuela de Copenhague, que habla de paz positiva y paz negativa, digamos. Y paz positiva es todo aquello que hace que vivas pacíficamente sin necesidad de la coacción, y la coacción es lo que llaman la paz negativa. Hemos subido, es verdad, cuando haces un repaso de las políticas de seguridad, hemos subido muchísimo los efectivos de la policía. Y alguien podría decir, bueno, pues eso es lo que tiene descendiendo la violencia. Pues no necesariamente, tienes que saber exactamente cómo es lo que se está haciendo, y a día de hoy no tenemos una política de alocación de recurso humano, no tenemos una buena política de recursos humanos dentro de la PNC, no tenemos un modelo de PNC viable, tenemos un problema de el papel que juega el ejército dentro del sistema de seguridad. O sea, hay una enorme cantidad de retos que hay que abordar y que realmente, bueno, ojalá que ese nuevo ministro sea consciente de que no solo se puede vivir de la bajada de la data de homicidios, que si sigue la lógica, si sigue por lo menos la tendencia, va a seguir bajando, no sabemos muy bien por qué. ¿Este próximo ministro debería ser civil o proveniente de las filas castrenses? Yo estoy totalmente en contra de que empiecen a poner militares. Y uno de los problemas del grupo, todas las roscas que tiene Jimmy, es que tiene muchos exmilitares. Ese es uno de los grandes problemas, muchos metidos en corrupción, muchos metidos en cosas... en grupos incluso. En grupos, sí, pero son antiguos. Entonces, yo creo que este ministro que viene, ¿verdad?, tiene que entender más a la comunidad, tiene que bajar un poquito más, tiene que tener un sentido, y el olfato lo tiene que tener muy desarrollado en términos de organización comunitaria, porque en realidad es una fortaleza la organización comunitaria, tanto por la inteligencia que te da, pero también por la posibilidad de prevención. La prevención es más cara. De hecho, en el gobierno de Colombo hubo un programa muy bueno que se hizo en la zona 18, yo vivo en la zona 18, y se llama la barrera de los 12, y está comprobado que si a un niño se le agarra antes de los 12, y eso los mareros lo saben mejor que las autoridades. Son los que reclutan. Se reclutan, pero reclutan a 8 o 9 años, porque saben que los tienen que agarrar antes de los 12. Entonces es una competencia de autoridad, de ley, de padres de familia, de comunidad organizada, de tomar a muchos niños antes de los 12, por eso se llama la barrera de los 12, pero antes que lleguen los mareros, antes que llegue el malo, antes que llegue el delincuente. Y el delincuente es el que le dice al niño, anda, deja este teléfono allá para hacer una extorsión, hasta el que dice, anda a matar. Y ya lo mete en la estructura. Ya lo mete en la estructura. Y como los niños mismos han confesado, niños que han cometido asesinatos, le dicen a uno, cuando les dice, el primero es el difícil, vos. De ahí en adelante no pierden la cuenta. Pero yo creo que ahí en la organización comunitaria hay muchas cuestiones. Luego, siempre se ha visto como un problema de inversión. Y yo creo que sí hay que ponerle más dinero a la seguridad, pero es un problema de gasto también, la calidad del gasto que se tiene, porque se le ha puesto más dinero, pero las condiciones, por ejemplo, de todas las comisarías y subcomisarías de la Policía Nacional Civil son deplorables. Es una vergüenza. Hasta los presos viven mejor que ellos. Ahora, mencionaba Daniel el hecho de esta reforma policial a la cual varias personas ahora cuestionan por lo oneroso y porque no sabemos si hay resultados concretos de esa misma reforma. Lo que pasa es que hay que decir una cosa, la comisión no puede hacer nada si no se acepta, digamos, los resultados de los estudios, del trabajo, si no tiene músculo político, vamos a decirlo así. Solo aconseja, realmente lo que hace es aconsejar y proponer ciertas políticas públicas. Entonces no sé si lo más adecuado es señalar a la comisión que podemos ponerle todos los peros al trabajo, y desde luego ha sido bastante decepcionante lo que se ha hecho en términos generales en la comisión, y se ha dado a conocer bastante poco de esos 90 millones de quetzales, a dónde han ido, pero realmente donde hay que señalar es a la estructura ejecutiva, es decir, al presidente,
obviamente al ministro de Gobernación, al ministro de Defensa, es decir, a toda la comunidad de inteligencia, con todos los distintos órganos de inteligencia, seguridad que existen en Guatemala, por no haberse puesto las pilas y por no haber asumido que tiene que haber una reforma estructural y que tú no puedes dejar en la cadena, que además de las cuestiones comunitarias, sociológicas, económicas, en la cadena tienes que tener en cuenta tanto la prevención como el combate al crimen, como, no nos olvidemos, el sistema de justicia. Seguramente buena parte de este descenso ha sido porque la impunidad ha bajado en estos años en el sistema de justicia, obviamente el sistema penitenciario. O sea, todo es una cadena y no se puede descuidar ninguna de estas partes porque si no el sistema colapsa. Entonces, señalar solo a la Comisión como que es la culpable de que no se ha hecho la reforma policial, creo que es bastante injusto. Creo que fue una cuestión de voluntad política por parte de nuestro amigo Mauricio, por ejemplo, que tuvo que haberse puesto bastante más las pilas, y gobiernos anteriores. Y la Comisión siempre recomendó y siempre ha recomendado un énfasis sobre todo en investigación criminal. Y yo creo que ahí tenemos un choque. Solo miramos el presupuesto 2016, el aprobado este año todavía para el 2016. Le quitaron 70% de dinero a toda la investigación criminal. Es que ese acto ya es criminal en sí mismo. Sí. Bueno, aunque le quitaron a la investigación criminal, es la prevención. Y cuando miras prevención, es una palabra no solo en seguridad, la aplicas también en salud, la aplicas también en educación. Y de eso, esa es una palabra clave. Y de eso, esto vamos a hablar también del papel de la DIGICRI, que en estos momentos ha estado cuestionado incluso por la misma fiscal general. Vamos a un corte, le hacemos la invitación para que siga comentando, enviando su opinión con el numeral SF Retos Seguridad. Volvemos luego del corte. Regresamos a Sin Filtro, hoy hablando acerca del tema de seguridad. Y es que en el tema de seguridad, el aparato de inteligencia o la investigación de inteligencia es muy importante para encontrar las causas del crimen. En estos últimos días hay señalamientos ante una entidad encargada de ese trabajo, Estuardo, e incluso allanamientos por parte del Ministerio Público, cuestionamientos de la fiscal general hacia lo que se está realizando en esa entidad. ¿Cómo estamos trabajando el tema de inteligencia en Guatemala? Mira, la inteligencia, para principiar, es muy conocido el ciclo de inteligencia, el que se llama el ciclo de inteligencia, que va desde la recolección de los datos, luego el llevar los objetivos claros, qué te pide, por ejemplo, el sistema en estos momentos, y eso es muy dinámico, eso va cambiando también día con día. Pero hay objetivos que son estratégicos inamovibles, ¿verdad? Luego analizar la información, luego sacar las conclusiones, luego hacer las predicciones, luego es todo un ciclo de inteligencia. Este ente que siendo cuestionado en realidad solo es un pedazo del ciclo de inteligencia, porque en el ciclo de inteligencia también entran muchos otros, ¿verdad? Nosotros en el ciclo de inteligencia ya hasta tenemos, por ejemplo, las escuchas telefónicas, están las entregas programadas, hay muchas acciones. Los llamados métodos específicos. Métodos especiales se llama, que la ley de crimen organizado nos permite hacer en Guatemala. Bueno, los testigos, colaboradores en derecho terciario, ¿verdad? Los colaboradores eficaces o testigos protegidos, como se le llama en otros países. O sea, hay toda una colección y está siendo cuestionada una institución. Esa institución, oh sorpresa, sucede que es la que persigue precisamente los entes criminales, y es realmente la institución que debería estar más, no solamente en la forma en que se contrata a la gente de ahí, sino la auditoría que se le hace desde los entes también de, por ejemplo, el Ministerio de Gobernación. Y en Guatemala, pues hasta ahora que hay una batalla contra la impunidad, por lo menos un poco más visible, que la gente ya se preocupa que la información se filtre, pero es que la información filtrada en Guatemala era el pan de cada día. Esa era la filtrada, por eso nosotros hemos lo puesto, nosotros somos sin filtro. Bueno. pero los delincuentes ya sabían cuándo iban a hacer, o sea, llegaban, allanaban, encontraban algo. Alguien les decía. Ahí creo que, digamos, pecamos una vez más de vacíos de información. O sea, no sabemos muy bien qué es lo que ha pasado con esta división, se cuentan muchas cosas, que si hacían inteligencia, que si estaban metidos en cosas un tanto oscuras. Yo diría que el principio de base aquí
es que no podemos seguir con una política de depurar, volver a poner a algunos que se te contaminen y vuelves a depurarlos. Creo que tiene esto mucho que ver con una carrera profesionalizada más estable, que es lo que pasa en otros países, que cuando tienes, digamos, gente que se profesionaliza muchísimo más, y parte de lo que tiene que ver en la reforma policial es precisamente que haya muchísima más capacitación del policía y que no lo saquen apenas con 6 meses en la academia, y que se pueda seguir un proceso de profesionalización mucho más sólido, el que va a corregirte esta clase de excesos. Pero si lo que vamos a esperar es tener todo el proceso desprofesionalizado, con grupos un tanto de interés entrando y saliendo de este sistema de seguridad, y cuando te das cuenta que hay una parte que se ha podrido, entras, los quitas y vuelves a poner a otros para que vuelva a pasar básicamente lo mismo, estamos en una política de seguridad muy ineficiente. ¿No? Ahora, cuando nos visitó el presidente electo, reconoció que no había presupuesto, por ejemplo, para dignificar la labor del buen policía. Bueno, habló directamente. Les dio un mensaje a los efectivos de la PNC. Sí. Suficiente un mensaje. ¿Por dónde podemos ir para recompensar a los buenos elementos de la PNC? Yo creo que sí pasa por la depuración. Y yo creo que tiene que pasar, así como pedimos depuración del Congreso y todo, yo creo que la policía sí tiene que pasar, y debe pasar por Tendría que haber una primera depuración, pero después tienes que tener un sistema de largo plazo. Eso sí, pero eso es muy corto plazo, y ese es en el momento. Que depures 1000 policías, por ahí se considera que es el número de gente involucrada en el cartel de la charola, por ejemplo, ¿verdad? 1000 policías que estén ahí pululando, que estén ahí dentro del cartel de la charola, dentro de la policía, que solo sacan información, mandan placas, mandan movimientos, mandan los programas, los sacas. Luego. Bueno, ese es uno. Bueno, identifica a los 1000 policías. Y tendría que existir un método de estar continuamente depurando la institución. Es que esas son instituciones que deben estar depurando. Pero hay una razón bastante sencilla: no tenemos carrera. Casi como en el organismo judicial, uno de los grandes temas del OJ es precisamente la carrera judicial. También dentro del tema de seguridad, y específicamente dentro de la policía, no tenemos una carrera. La diplomacia le está pasando lo mismo, ¿verdad? No, la carrera diplomática básicamente desapareció. Entonces, tenemos políticos que llegan a hacer las veces de diplomáticos, y mira los fracasos. Pero sí tenemos que profesionalización es uno de los grandes ejes de la reforma policial. Total. Y si hay esfuerzos, y te digo, pero esos son del mediano y largo plazo. Estamos hablando de casi generaciones, estamos hablando de por lo menos cambios de 10 a 20 años. Hay profesionalización, sí, hablamos de que se incrementó el número de efectivos, pero estos salían mucho más rápido que la preparación que tenían en la academia, otros meses. Elementos. Sí, 6 meses. ¿Hay profesionalización? Eso es lo contrario a profesionalización. Entonces solo estamos viendo entrenamiento. Estamos aumentando mucho el número de efectivos, pero todavía nos falta un reto de, tener un modelo policial, porque ese es otro problema, que el modelo policial fracasó y que tenemos que repensar qué clase de policía queremos, y que de verdad sea una policía civil, y esto implica, digamos, mucha discusión de profundidad. Pero por supuesto tiene que haber un incentivo dentro de la carrera policial para ir creciendo, y no lo hay tanto. Y parte de eso es el proceso de dignificación. Yo creo que una reorganización se puede hacer sin necesidad de que te cueste tanto dinero, ¿verdad? Nosotros tuvimos un problema y en Guatemala tuvimos un problema precisamente en tiempos de una ministra que, por la rapidez y todo eso de la profesionalización, entre comillas, subió a varios oficiales de rango. Pero el rango en realidad es una jerarquía y toma tiempo. Claro. Hay que ver los ejércitos, la misma iglesia tiene rangos, ¿verdad? Y un seminarista no lo vas a poner de una vez de obispo. Bueno, ha habido gente dirigiendo la policía que no ha sido de carrera. Y entonces, constantemente, lo que sucede es que después tuvieron que bajarlos. Porque estaban totalmente fuera de rango. No fueron efectivos. Entonces hemos tenido eso, pero acuérdate que los actores que están, nosotros hablamos de la policía porque tal vez tenemos el paradigma de policías y ladrones dentro del tema de seguridad. Pero hay otros entes, está el Ministerio Público, está también el organismo judicial, como esta cadena de la justicia, ¿verdad? Y termina con la prevención, empieza con la prevención, pero termina con la rehabilitación, que todos sabemos en Guatemala la rehabilitación, eso no existe. Vamos a ver el próximo año, hablando del tema del organismo judicial, del Ministerio Público, más jueces que estén tras las rejas por estos delitos del prevaricato, del tráfico de influencias. Van a ver, se va a seguir ejerciendo, hay que seguir ejerciendo la presión sobre el organismo judicial para que dé resultados.
Por supuesto, es que no solo sobre el organismo judicial, sobre el ejecutivo y también. Bueno, pero el organismo judicial, lo digo porque muchas veces sí, no se fiscaliza, no se juzga. Y van a decir el balance de los tres poderes y todo. Disculpen, pero el más importante, el organismo más importante para nosotros debe ser el organismo judicial. Ese, ¿qué es impunidad? Impunidad es injusticia. ¿Y qué es injusticia? El no cumplimiento de la justicia, las normas que estén. Esas las podemos discutir y todo, eso se da en el legislativo, pero es en el OJ, porque nosotros creemos que el presidente meta preso. El presidente no puede meter preso a nadie, el presidente no es juez ni magistrado, el presidente es presidente. Él tiene a cargo los niveles de gobernación, como la persecución del delito, como la seguridad ciudadana y los niveles en los que, por ejemplo, sale la policía, o está migración, o está la policía de presidios, por ejemplo. Sí, pero hasta ahí, ¿no? Él no puede meter preso a nadie. Pero bueno, eso es lo mismo, Ben. Si seguimos con una política solo de depuración, si lo que ha hecho la CICIG y lo que parece, los esfuerzos que la CICIG está haciendo y que parece que va a hacer más para meterse también con el sistema judicial, si solo nos quedamos en eso, si no pensamos en términos de reformas muchísimo más amplias, va a seguir pasando una y otra vez, va a ser un bucle melancólico, va a ser el eterno retorno. No vamos a cambiar el sistema solo depurando. Las políticas de depuración son necesarias, pero no pueden ser las únicas políticas que tengamos, porque siempre va a acabar pasando lo mismo. Bueno, vamos ya a las conclusiones, pero yo quisiera matizar un poco estas conclusiones. ¿Qué consejo le darían al presidente electo en materia de seguridad? Bueno, el primero, que el ministro o ministra de Gobernación no sea, si es hombre, es un exmilitar. Esa es la primera tentación, ¿verdad? Segundo, que reconsidere la seguridad ciudadana, eso de tener a soldados y policías. Los soldados salen a cuidar a los policías, pues, ¿y cuánto nos cuesta, Porque se le paga al Ministerio de la Defensa por parte del Ministerio de Gobernación. Pero tercero, y para mí lo más importante, es acudir a la organización comunitaria. Creo que en la zona 18, don Rafael Icardí, en paz descanse, los mismos delincuentes lo mataron a él, un líder de la zona 18 demostró cómo se pueden tener objetivos claros y metas y logros claros con la organización comunitaria, y eso en la zona 18 se puede ver. Daniel. Yo le daría dos consejos. Le diría, por favor, entienda todo esto como una cadena, no le eche la culpa a la Comisión para la Reforma Policial, sino que asuma usted la reforma como parte de sus políticas, no se quede solo en un mero, digamos, poner en funcionamiento el Ministerio de Gobernación. Y el segundo consejo que le daría es repiense un poquito su discurso de política de drogas, que es algo que no hemos tocado tanto, pero va a haber una asamblea muy importante ahora en abril en Naciones Unidas, donde el mundo está repensando su política de drogas, que tiene una vertiente importante de seguridad, y Jimmy Morales sigue con un discurso básico, simplón, prohibicionista, que tiene que ser repensado. Bueno, muchísimas gracias por este análisis del tema integral de seguridad. Estaremos toda la semana tocando diferentes temas importantes para la próxima administración. Ya lo sabes, desde las 10 de la noche Sin Filtro, y a las 9 con todas las noticias en Noticiero Guatevisión. Muy buenas noches.